Muy buen día para todos. Muy agradecido con el Señor por permitirme y permitirnos participar de esta celebración, por la celebración de estos bautismos, donde tres hermanas van a dar testimonio público de su nueva vida en Cristo. Cuatro hermanas que van a dar este paso de obediencia, de testimonio público de su nueva vida en Cristo, y que todo esto sea para la gloria de nuestro Dios. Eh, Vamos a orar. Padre, queremos en este momento continuar en tu presencia, agradecidos, amado Dios, por este privilegio, esta bendición que tú nos concedes de poder disfrutar de tu presencia, hacer memoria del Señor en la cena, adorarte, oh Dios, y alabarte y darte la honra y la gloria por lo que tú eres, por lo que tú representas para nosotros. Ahora vamos a hablar, a leer tu palabra, Señor, y oramos para que tú seas hablándonos a través de ella, que la palabra cumpla el propósito para el cual sea enviada en esta mañana. Ojalá en salvación de almas, como también en restauración de vidas y edificación de tu pueblo. Bendícenos, amado Dios, bendice tu palabra en nuestra oración, en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en la carta a los Romanos, capítulo 6. Dice el versículo 1 del capítulo 5, porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. 5:21. Para enlazarlo con el capítulo 6. Repito, porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Capítulo 6. Entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia crezca? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo somos sepultados juntamente con él en su muerte, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si hemos sido plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él
para que el cuerpo del pecado sea destruido y que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, como ha resucitado de los muertos, ya no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Cuando murió, al pecado murió una vez y para siempre, pero ahora que vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, que el pecado no reine en vuestro cuerpo mortal, para obedecerlo en sus malos deseos. Tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y presentad vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado ya no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué diremos? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿O no sabéis que cuando os ofrecíais vosotros mismos a alguien como siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, ya sea como siervos del pecado que lleva a la muerte, o de la obediencia que lleva a la justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais siervos del pecado, habéis obedecido de corazón al modelo de enseñanza que os transmitieron. Y una vez liberados del pecado, llegasteis a ser siervos de la justicia. En términos humanos, por la debilidad de vuestra naturaleza humana, os digo esto, del mismo modo que para practicar la iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la impureza y a la maldad, así ahora, para vivir en santidad, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Cuando erais esclavos del pecado, erais libres con respecto a la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las que ahora os avergonzáis? Porque su fin es muerte. Pero ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermoso capítulo. Y por eso el mensaje en esta mañana trata acerca de la nueva vida en Cristo. La salvación en Cristo para una persona tiene tres etapas: pasado, presente y futuro. Y este capítulo nos habla de ello. Este capítulo hace referencia a la experiencia espiritual del creyente nacido de nuevo en Cristo. Es importante que tengamos en cuenta que el capítulo no hace referencia al bautismo en agua.
El bautismo en agua es una representación, es una figura visible de una realidad espiritual. Por lo tanto, tiene un significado el capítulo primario y esencial con la vida cristiana, o sea que nos compete a todos, no solo a los que van a ser bautizados. Y vamos a desglosar de este capítulo, por un lado, las tres etapas, pasado, presente y futuro, pero por otro lado, vamos a ver cómo la vida nueva en Cristo tiene dos aspectos que es sumamente importante que nosotros los entendamos. Entonces, en relación con el pasado, dice el versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais siervos o esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón al modelo de enseñanza que os transmitieron. Y una vez liberados de esa esclavitud del pecado, llegasteis a ser siervos de la justicia. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34, dice que Jesús replicó, os aseguro que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Quién lo dice? ¿Quién? No escucho. El Señor. Y si el Señor lo dice, hay que creerle, ¿cierto? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición en que se encuentra el ser humano y esa era nuestra condición antes de conocer a Cristo como nuestro Salvador y como el Señor de nuestra vida. Éramos esclavos del pecado, pero eso hace parte de un pasado. Ahora, en lo que tiene que ver con el presente, versículos 18 y 22, y una vez liberados del pecado, llegasteis a ser siervos de la justicia. Versículo 22. Porque la paga del pecado, perdón, pero ahora que habéis sido liberados del pecado, de la esclavitud del pecado, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El tiempo presente de un hijo de Dios es que ya ha sido liberado de la esclavitud del pecado. A eso vino el Señor Jesucristo a este mundo, a liberarnos, a salvarnos, liberarnos de la esclavitud del pecado. El mundo recién acaba de celebrar el tiempo de la natividad del Señor, del nacimiento de Cristo. Pues el significado de la natividad del Señor es ese. Él vino con el propósito de liberarnos de la esclavitud del pecado. Y qué bueno que para todos aquellos que hemos escuchado el Evangelio, lo hemos creído y hemos recibido a Cristo como nuestro Señor, como el Salvador de nuestra vida, hoy disfrutamos de esa bendición y estamos en otra condición.
Antes éramos esclavos y servíamos al pecado, ahora somos siervos del Señor. Y entonces vivimos y como resultado de esa liberación experimentamos la santificación. El Señor nos ha liberado con el propósito. Él nos ha predestinado para que seamos santos en Cristo. Y eso solo lo podemos experimentar en Él. Nosotros no podemos por nosotros mismos. No tenemos la capacidad. No solamente es difícil, es imposible. Es la obra de Cristo en nosotros la que permite que nosotros disfrutemos de la santificación en Cristo Jesús. Y en relación con el futuro, la vida eterna. Pasado, esclavos del pecado; presente, libertados del pecado; y futuro, la vida eterna. El versículo 22 y 23. Pero ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué maravilla que nosotros ya tenemos un futuro asegurado! Y ese futuro ya está asegurado porque descansa en una obra perfecta, que es la obra de Cristo a nuestro favor. Entonces, estamos completamente seguros que cuando partamos de este mundo, o cuando Cristo venga por su iglesia, por nosotros ya tenemos el futuro asegurado, la promesa de la vida eterna en la presencia de Dios por toda una eternidad. El Evangelio nos habla de esa realidad de la condición de la persona sin Cristo. Y quiero dedicar un momentico para hablar sobre esto. Porque yo sé que en esta mañana nos están visitando, nos están acompañando, tal vez familiares, conocidos, personas que todavía no han tomado la decisión más importante de su vida, que es la decisión de un verdadero arrepentimiento, de un arrepentimiento de corazón que nos lleve a disfrutar de esa bendición de ser libres en Cristo y de tener un futuro asegurado en la presencia de Dios. Es la oportunidad para que quienes nos acompañan en esta mañana entiendan eso. Tal vez han escuchado el Evangelio muchas veces, pero todavía no han tomado esa decisión de arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Eso significa, eso representa que todavía estás en una condición de esclavitud del pecado en sus muchas manifestaciones. Eres un esclavo del pecado. Estás perdido y expuesto a un juicio seguro y a una condenación eterna en el infierno. Es lo que Dios nos muestra en su palabra. Pero la buena noticia, y qué bueno que Dios nos da esa oportunidad de compartir esa buena nueva, esa buena noticia, de que aún estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la salvación, y tú tienes la oportunidad de optar por un verdadero arrepentimiento, una entrega personal al Señor Jesucristo, y puedas disfrutar de lo que algunos de los que estamos aquí ya disfrutamos, no porque seamos mejores,
Somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Tú también puedes disfrutar de lo mismo, pero para eso se hace necesario tomar una decisión de corazón verdadera, en un verdadero arrepentimiento, reconociendo que eres pecador, que estás perdido, que eres esclavo, que necesitas perdón, que necesitas salvación y que el único que te puede perdonar y que te puede salvar es el Señor. Eso no lo hace una iglesia, eso no lo hace un pastor, eso no lo hace nadie, solo lo puede hacer el Señor Jesucristo. Vamos a ir a Isaías capítulo 55. Versículo 6. Y este mensaje es para ti, amigo, amiga, que nos visitas en esta mañana y que todavía no tienes certeza, seguridad de salvación. Dice Dios en su palabra, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el perverso sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, porque nuestro Dios sabe perdonar con generosidad, dice en esta versión. Qué linda oportunidad. Déjame decirte, puede ser la última. ¿Por qué? Porque ni tú ni yo estamos seguros de que en 10 minutos o en una hora estemos vivos. La muerte nos puede sorprender en el momento menos pensado, menos indicado. Por eso se hace necesario que estemos preparados. Aprovechemos el momento, el tiempo, la oportunidad que Dios nos da para encontrarnos con Él. Dice otra escritura, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Necesitamos hacerlo. Tú necesitas hacerlo. Si quieres disfrutar del perdón, de la liberación, de la salvación que podemos encontrar en Cristo Jesús. Pero dos cosas. Es necesario tomar esa decisión de arrepentimiento y fe en el Señor. Segundo, nadie más lo puede hacer por ti. Eso es algo muy personal. Es algo que yo solo puedo hacer. Y por eso Dios te extiende la invitación hoy y te dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. En Mateo 11:28 el Señor también hace una invitación, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La decisión es personal, la decisión es tuya. Ojalá hoy sea el día de tu salvación. Esta celebración de bautismos sea el momento que Dios te ha dado para que tú de una vez por todas tomes la decisión más importante de la vida, porque es la decisión más importante de la vida. Venir al encuentro personal con el Señor Jesús. Volviendo a Romanos 6, vamos ahora a considerar los dos aspectos
que tiene la vida espiritual, la nueva vida. Un aspecto es conocido como el aspecto posicional. Capítulo 6, verso 3, dice: ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo somos sepultados juntamente con Él en su muerte, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros vivamos una nueva vida. Y hay algo bien interesante acá que nos da mucho consuelo, y es saber de una verdad que tiene que ver con algo seguro, algo completo. Cuando el Señor Jesús estaba allí en la cruz, su última palabra fue: consumado es. ¿Qué consumó el Señor? La obra de la redención. Cuando Él murió en nuestro lugar y nos hizo partícipes de su muerte, pero también nos hizo partícipes de su resurrección. Esto es un hecho real, es una realidad espiritual que todo creyente puede disfrutar en Cristo. El apóstol Pablo habló mucho acerca de esa preciosa verdad, de que el cristiano verdadero, el creyente, está en una posición segura en Cristo Jesús. Ahí no tenemos problema de ninguna naturaleza. Ahí tenemos que tener en cuenta, hay un peligro, y nuestro hermano en la dirección hacía referencia de tener cuidado, de pronto no abusar, de pronto no darnos la libertad de manejar nuestra vida como cristianos como queramos, seguir viviendo en nuestra voluntad, no en la voluntad de Dios. Ese es un riesgo y un peligro al cual todos estamos expuestos y debemos tener cuidado de eso. Qué bueno que ya yo en Cristo estoy completo, en Cristo yo estoy seguro, entonces me relajo y me doy mis libertades para hacer cosas que no debo hacer como cristiano, como hijo de Dios. Esta verdad debe afirmarnos para que nosotros la podamos disfrutar en nuestro andar diario. Entonces hay un aspecto posicional en Cristo. En relación con la santificación, Pablo también habla en una de las cartas a Corintios que nosotros ya somos santificados posicionalmente, ya somos santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. El aspecto práctico, que es el segundo aspecto de la nueva vida, el posicional en Cristo y el práctico. Versículo 11 del capítulo 6 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Considerados. Hermanos, ese es un llamado a tener en cuenta la realidad que tenemos en Cristo. Debemos considerarlo.
Debemos meditar en ello. Debemos tenerlo en cuenta en nuestra vida diaria. Consideraos que ya hemos muerto con Cristo, hemos sido sepultados con Él y que por lo tanto estamos en una resurrección viviendo una vida nueva en Cristo. Pero repito, posicionalmente no hay problema, pero en el aspecto de práctica, ahí sí que tenemos serios problemas. Aquí es donde tenemos serios problemas. El aspecto práctico tiene que ver con lo vivencial, tiene que ver con el andar diario. Y ahí es donde nosotros nos encontramos con una lucha tenaz con nuestro yo, nuestro ego, que se resiste, se opone y le cuesta apropiarse de esa realidad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Me entienden? Esa es una experiencia y es una lucha que todos tenemos sin excepción. Yo la tengo también. Ahí nadie está libre de ello. Todo cristiano, todo creyente, estamos expuestos a esa lucha donde nuestro yo, nuestro ego, nuestra carne se resiste a la santificación en Cristo Jesús. Ahora déjenme decirles una cosa. Cuando eso pasa y terminamos haciendo nuestra voluntad, no la voluntad de Dios, dejamos de disfrutar de las bendiciones de la santificación para servir a la justicia, o mejor dicho, hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Versículo 18. Y una vez liberados del pecado, llegaseis a ser siervos de la justicia. Ese es el propósito de Dios para nuestra vida. Que ya no sirvamos al pecado, sino que sirvamos a la justicia, a la santificación. Ahora, a veces cuando mencionamos santidad o santificación, inmediatamente viene a nuestra mente como que es algo muy difícil, muy complejo, muy complicado, que no es posible. Y eso no es así. No. Hermanos, la santificación representa bendición para nuestras vidas. No debemos verlo de esa manera como que es algo que no es atractivo, que no gratifica la carne. No debemos verlo como lo que es una bendición que nos va a capacitar para servir a la justicia. Pablo en Filipenses capítulo 4, verso 8, dice: por lo demás, hermanos, pensad en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo loable, pensad en ello. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros.
Me llama poderosamente la atención cómo Pablo podía, yo creo que él no lo estaba haciendo de una manera orgullosa, como exaltándose a sí mismo, sino para darle la gloria a Dios. Sed imitadores de mí como yo de Cristo, lo dijo en otra ocasión. Entonces, él lo expresó, lo enseñó, porque él lo aplicó, lo vivió en su vida. Él disfrutó la santidad, la santificación, y esto lo llevó a ser, ¿quién fue? El apóstol Pablo. Y es algo que el Señor quiere de todos nosotros, los creyentes en Cristo Jesús. Entonces, cuando no hacemos la voluntad de Dios, cuando no servimos a la justicia, dejamos de disfrutar de las bendiciones de la santificación. Y en segundo lugar, terminamos sirviendo a la inmundicia y a la iniquidad. Versículo 19. En términos humanos, por la debilidad de vuestra naturaleza humana, os digo esto, del mismo modo que para practicar la iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la impureza y a la maldad, así ahora para vivir en santidad presentad vuestros miembros para servir a la injusticia, a la justicia. ¿Ah? Así ahora, para vivir en santidad, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, dice la palabra, para agradarnos a nosotros mismos. Hemos sido rescatados, salvados con un propósito de vivir una nueva vida en Cristo. Tengamos bien en cuenta esa expresión, en Cristo, porque el secreto de la victoria en la vida cristiana está ahí, en Cristo. Solo en Él vamos a poder vivir en santidad y servir a la justicia. Ya para terminar, vamos a ir a Primera de Juan, el apóstol Juan, y es un texto también muy conocido. Primera de Juan, capítulo 2, y es una exhortación que tiene que ver con la nueva vida en Cristo. Dice la Escritura, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, como son las pasiones carnales, los deseos impuros que entran por los ojos y la arrogancia de vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y el mundo y sus pasiones pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Déjenme decirles que la salvación no solamente se limita a librarnos de la esclavitud del pecado, a librarnos de un juicio seguro, a librarnos de una condenación eterna en el infierno, no se limita solo a eso. El Evangelio conlleva, implica
una nueva vida en Cristo. Para disfrutarla, ¿cuándo? ¿Cuando estemos en la presencia del Señor? No, ahora, ya. La vida eterna empieza cuando la persona se arrepiente de corazón y recibe a Cristo como su Salvador y Señor de su vida. Ahí empieza la nueva vida, la vida eterna. No es para disfrutarla después de que muramos. No, es una bendición que podemos disfrutar ya en Cristo. Hermanos, que el Señor nos ayude a vivir la nueva vida en Cristo. ¿Para qué? Primero, para glorificarlo a Él, para la gloria de Dios. Y segundo, para bendición nuestra, personal. Pero déjenme decirles, también familiar. Esto trae bendición para el creyente como persona, pero también trae bendición para la familia del creyente, sea el esposo, sea la esposa, los hijos y el entorno familiar. La buena nueva es una gran bendición y nos cuesta entender cómo el Evangelio se predica y la mayoría de las personas hacen oídos sordos y no creen, no saben lo que se están perdiendo. La bendición que es el Evangelio de Dios. Una transformación, un cambio de vida. Y eso es lo que se representa en el bautismo en agua. Cuando la persona es sumergida en el agua, eso está simbolizando, primero, que ha muerto con Cristo, como lo hemos visto ahí. Segundo, que ha sido sepultado con Cristo. ¿Cuándo? ¿El día que se hizo bautizar o se está haciendo bautizar? No, el día que recibió a Cristo como Señor y Salvador. La realidad se cumplió ese día. Y cuando sale del agua, simboliza y representa que ya ha resucitado con Cristo y está viviendo una nueva vida en Cristo. Nuevamente una invitación para las personas que nos acompañan, que nos visitan. El llamado es a que crean de corazón en el Señor, a que disfruten de esa bendición para tu vida, pero seguramente para tu hogar, tu matrimonio y tu familia. Padre, queremos